Hace un año me surgió una oportunidad de trabajo increíble. De estas oportunidades que hacen que te lo plantees y que quieras saltar al vacío porque implica salir de tu zona de confort, pero también un gasto muy grande porque tienes que hacer mucha inversión. Fue a través de una persona que yo apreciaba y que incluso admiraba. Esa persona quería contar conmigo, pasara lo que pasara, y entonces, aunque al principio me vino ahí el síndrome del impostor completamente en su máximo esplendor, porque pensaba que quizás no estaría a la altura, dejándome llevar por esos cantos de sirena y por esa nueva oportunidad que se abría delante de mí, dije que sí. Con miedo, pero dije que sí. Hice un plan estratégico porque había que tener muchísimas cosas en cuenta, no solo a nivel presupuestario, sino a nivel también logístico, contenido. Había que tener en cuenta muchísimas cosas, entonces estuve unas semanas trabajando duramente en ello y vamos, para qué te voy a engañar, con muchísima ilusión. Hay veces que cuando te surge una oportunidad laboral, pues tienes que decir a otras que no o ponerlas en pausa porque lógicamente no puedes llevar dos cosas a la vez o simplemente porque, bueno, porque se solapan en el tiempo. Entonces a mí fue justo lo que me pasó. No lo consideré una pérdida de oportunidad, sino que llegó un momento que tienes que elegir entre dos cosas y como esta oportunidad era realmente tan buena, todo estaba siendo planificado y la persona además que me la había propuesto y que estaba trabajando con ella, pues me dijo que iba para adelante, pues oye, allí que fui yo. Cuando eres autónoma, pues tomar ciertas decisiones siempre es un poco un salto al vacío, porque no sabes cómo va a salir. Pero la persona que tenía detrás era una persona que, bueno, que a priori siempre pues luchaba por mí, prometiendo que todo aquello que yo estaba invirtiendo de tiempo, dinero, iba a merecer la pena, así que yo estaba bastante tranquila. Es verdad que había algo dentro de mí, quizás llámalo síndrome del impostor, llámale a lo mejor no crees suficiente en mí, que tienes un poco de miedo a que de repente las cosas se tuerzan, aunque no tenía por qué ser así. Y las semanas pasaron y justo ahora mismo en esta época, hace un año, pues llegó el día antes del gran trabajo. Como mi trabajo implicaba a más personas, yo ya había movido hilos para poder hacerlo de la mejor forma posible. Entonces éramos un grupo como de 3 o 4 personas trabajando en esto que dependían directamente de mí. La tarde antes yo estaba pues prácticamente como estaba ahora. Estaba maquillándome porque tenía una reunión y estaba muy emocionada por lo que iba a venir al día siguiente. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que de repente recibo un mensaje referente al trabajo. El trabajo, por cierto, era un trabajo que se iba a desarrollar a lo largo de unos 2 o 3 días. Por lo que el resto de la semana, incluso el fin de semana, ya estaba supeditado a todo lo que tenía que hacer y mi equipo que estaba trabajando conmigo ya estaba completamente avisado. Con el móvil y cuál es mi sorpresa que la persona que llevaba todos esos asuntos me avisa de que todo el trabajo que yo había estado preparando durante esas 3 semanas ya no iba a suceder. No dio excesivas explicaciones, no decía absolutamente ninguna disculpa. Daba respuestas vagas, inconclusas a todo lo que estaba pasando. ¿Tú ves esas cosas que tú sabes que te están mintiendo porque esa persona realmente no está ni sintiendo lo que te está diciendo y que hay algo más? Así es como me sentía yo. Y como bien lo dice el refrán, ojo de loca no se equivoca. Y nunca hay que perder de vista lo que nos están diciendo nuestros instintos, lo que nos está diciendo nuestro sexto sentido. Y yo lo siento mucho, pero soy el 25 de junio, soy cáncer pura y cariño, a mí no me engañes. No soy otra persona, pero a mí no me engañas. La persona, avergonzada porque sabía que lo había hecho mal, pues bueno, tenía dos opciones, o bien mentirme a la cara, o bien hacer como si no pasara nada, o huir. Huir no podía ser por la relación que estábamos teniendo. Así que lo que hice al principio fue como negármelo y dar como la callada por respuesta entre cosas que no iban a ninguna parte y cero creíbles y hacer como si nada hubiera pasado. La persona tenía un contrato conmigo y tenía unos deberes para conmigo, entonces no era tan fácil como decir esto se suspende, no se hace y ya está, puesto que yo tenía el derecho de hacerla una serie de reclamaciones. Había jugado a dos bandas y había mentido y había prometido un montón de cosas que no se iban a cumplir. Y en el último minuto, creyéndome, a lo mejor quizás, creyendo que yo era como el eslabón más débil. Sí, hay un tipo de personas que confunde educación y diálogo con debilidad. Como estaba que yo fuera una persona
que normalmente cedía, que era dialogante y que siempre intentaba buscar una solución, no se esperó que yo le reclamase y le dijese que eso no iba a ser así. Cuando tú cancelas un contrato, una cosa que está firmada entre dos partes, tienes que atenerte a las consecuencias porque puede haber cláusulas. Y esta persona, pues, echando mano de mi buena fe, de mi buen hacer, o quizás me veía tonta o débil, no voy a negar que me disgusté muchísimo. Realmente lo pasé muy mal, me sentí fracasada, me sentí muy engañada y me sentí vendida por esta persona. Consideraba no solo cercana, sino profesional y además con un contrato que nos vinculaba. Fue una traición a lo personal y a lo laboral. Este episodio no solo me trajo dolor y frustración, sino que me trajo grandísimas enseñanzas. Primero, a fiarme siempre de mi instinto. Suelo tener buen instinto, no me suele fallar, y cuando yo empecé a ver cosas que no me cuadraban, decidí romper la relación completamente con esta persona, que aunque me dolía, sentía que no por esta vez, sino por más veces ya me había traicionado y las cosas no iban a poder volver a ser como antes jamás. Una persona mentirosa, falsa, poco profesional, si la tienes a tu lado y encima lo que hace es intentar manipularte y comerte la cabeza, lo único que te va a dar es, pues eso, problemas. Entonces, cuanto más lejos tengas a esta persona, muchísimo mejor. Entonces, tomé la decisión de que eso se había acabado. Y aunque me produjo cierta desazón, lo que me produjo sobre todo fue liberación absoluta. Supe poner límites, supe ver cuál era mi valía. Y aunque desgraciadamente no recuperé aquel tiempo, aquel dinero que invertí, así se le hizo saber, pero esa persona no se hizo cargo en ningún momento. Pero salí muchísimo más fortalecida. Me enfrenté a cosas que pensaba que no podía enfrentarme, a situaciones complicadas, a romper patrones que no me estaban viniendo bien. Me di cuenta de quiénes eran mis amigos, quién realmente estaba en las buenas y en las malas. Y un año después soy una persona completamente diferente, mucho más fuerte, más sabia, y vamos, el instinto nunca te falla, así que aunque se cumpla un año de todo eso, creo que las cosas pues suceden para alguna razón.